gracias por tu amor, misericordia. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablar de un niño que fue rey hace más de 2500 años. No es Jesús, sino 2500 años de Jesús para atrás. Me estoy refiriendo al rey Josías, pero también quiero hablar de este niño que fue Jesús, que fue 2000 años para atrás. Vayan buscando, por favor, en Segunda de Crónica. Esto lo van a encontrar en el Antiguo Testamento. Bendito sea Dios. Segunda de Crónica, capítulo 34. El Señor busca hombres y mujeres, obviamente, no porque sean buenos, sencillamente no lo hay, no lo vamos a encontrar. Dios lo que busca son tanto de hombres como de mujeres, corazones arrepentidos. ¿Qué mayor locura puede haber que el hombre y la mujer trabaje en estos tiempos por la comida que perece y descuide, a veces descuidamos, el alimento que es para vida eterna? El blanco del enemigo es tu mente. El arma de nuestro enemigo son las mentiras, las calumnias, las falsedades. El propósito de Satanás es que ignores la voluntad y los propósitos del Señor. Dios te bendiga ahí donde te encuentre. Gracias a Dios por todas las radios que sacan el programa en vivo. Bendito sea Dios, en vivo. Radios Unidas Argentina, por ejemplo, Radio Viedma, Fuente de Vida, allá en Viedma, Río Negro, Pampa del Infierno. ¿Qué más? Sin Frontera en vivo de la ciudad de Chivilcoy. Esto es FM 96.3. Tu radio. Alabado sea Dios, viva la radio, Ser Puente Radio, Radio FM 107.1, bendito sea Dios, la Nueva Fe de San Antonio, esto es Misiones Argentina, también Nueva de Paz de 25 de mayo, esto es Misiones, alabado sea Dios, de la ciudad de Ricardón, esto es provincia de Santa Fe, M107.3, Santa Catalina, San Salvador de Jujuy, Argentina, Melodías Online de la ciudad de Ituzaingó, esto es Buenos Aires, Chorriaca, Neuquén, Argentina, General Dehesa, Córdoba, Jeremías 33, alabado sea Dios, Radio Milagro, esto es Chile, santo es el nombre de Jesús en esta hora. Dios lo bendiga a todos aquellos que están del otro lado. Fuente de Vida, que el próximo sábado va a haber una maratón radial con muchos siervos y siervas. Estén ahí preparándose para el próximo sábado. Vamos a la palabra de Dios. Dice las Escrituras que de 8 años, esto es Segunda de Crónica, capítulo 34, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Dice que este niño cuando comenzó hizo lo recto ante el Señor y anduvo en los caminos de su padre sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, bendito sea Dios. Y luego dice que, alabado sea Dios, a los 8 años de su reinado, o sea que ya tenía 16 años, siendo un muchacho comenzó a buscar al Dios de sus padres. A los 12 años comenzó a limpiar, o sea que de ahí le sumamos, comenzó a limpiar, bendito sea Dios, Judá y Jerusalén, ¿de qué? De toda idolatría. Hoy queremos hablar de la idolatría que ocupa el corazón tanto del hombre como de la mujer. Hubo un rey que comenzó su vida desde muy joven. Él hizo lo recto ante el Señor. Este joven, entre otras cosas, restauró la casa de Dios, el templo de adoración. Obedeció la ley, los mandamientos. La palabra de Dios sería. Limpió toda idolatría de una nación y celebró una de las mejores Pascuas que no se hacía desde los tiempos del profeta Samuel. Bendito sea Dios en esta hora. Después de haber reinado más de 30 años, ya al final de sus días, este hombre, como todo hombre y toda mujer, no quiso escuchar la voz de Dios. Bendito sea, y ahí es cuando cometemos error. Cuando no escuchamos la palabra de Dios, empieza nuestro declive hacia abajo. Bendito sea Dios en esta hora. Esa voz venía de el rey Necao. El rey Necao, cuando le dijo el rey, yo no tengo nada contigo, sino contra mis enemigos, que eran los babilónicos. Pero bueno, él no quiso escuchar la voz. A veces Dios usa
gente que no es de la fe para darte un mensaje y desestimamos ese mensaje. Una vez Jesús le dijo a los discípulos, le dijo, si ustedes nos hablan, las piedras hablarán. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Cuál sería la razón, diría yo, después de tantos años, estar en la palabra de Dios, gobernar bien? ¿Cuál sería la razón por la que el rey Josías no prestó atención de las advertencias que venía de este rey que venía de Egipto? ¿Será que tenía ya orgullo de tanto? ¿Será que tenía arrogancia, vanidad, soberbia? Vamos a tratar de descubrirlo en estos minutos que estamos en el aire. Dice las Escrituras en Segunda de Crónica, en este mismo libro, pero un capítulo más adelante, en el 35, versículo 20, dice que después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Dios, dice que el rey Necao subió para hacerle guerra, alabado junto al río Éufrates, en Carquemí sería en este caso, a los babilónicos, pero sale al encuentro, bendito sea Dios, sale al encuentro Josías contra el rey Necao, y aquí es donde van a empezar los problemas. Y le dice el rey de Egipto, le dice, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo a hacerte la guerra a ti, sino contra la casa de aquellos que me están haciendo la guerra, que sería los babilónicos. Entre palabra van, palabra viene, viene lo que dice Necao a Josías y le dice, deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Parecía algo ilógico lo que le estaba diciendo, pero si usted lee las Escrituras, le estaba diciendo la verdad. Tengamos mucho cuidado cuando nos dicen algo y desestimamos lo que nos vienen a aconsejar. Siempre vamos a consultar al Señor. Fíjese que este hombre, cuando era joven, encuentra en la ley la palabra de Dios y él manda a consultar. Pero si usted sigue leyendo, después parece ser que ya no consulta más a aquellos que están con el Señor para que le diga qué debe hacer. Y dice que más que Josías no se retiró, sino ¿qué pasó? Se disfrazó para darle batalla a los egipcios. No había entendido la palabra que venía por boca de este rey de Egipto, que era Necao. Para entender el mensaje, vamos a retroceder en la historia, vamos a ir un poquito para atrás. Había otro rey en Israel, para que usted entienda a lo que quiero apuntar hoy. Había otro rey, en este caso era Acab, rey de Israel, que también se disfrazó para entrar en batalla contra Siria. Era para recuperar Ramón de Galat. Y él también se disfraza, pero antes también fue advertido por el Señor. ¿Quién fue advertido? Acab, el rey de Israel, fue advertido por un profeta llamado Micaías, pero ¿qué hizo el rey? No escuchó. Tengamos mucho cuidado en no escuchar la palabra de Dios. A veces somos cristianos disfrazados y no escuchamos la palabra de Dios, y ahí cuando caemos. Que Dios nos ayude a no estar disfrazados en la congregación de los santos. Tenemos que ser hombres y mujeres genuinos defendiendo la causa de Cristo. Fíjese que desgraciadamente Acab, siendo disfrazado, bendito sea Dios, como un soldado raso, encontró una flecha a la aventura y mató a Acab, como también usted va a escuchar más adelante, cómo esa flecha también mata al rey Josías. Amigos y hermanos, no sea que fuiste advertido de algo por parte de Dios, por parte del Espíritu Santo, y no quisiste oír esa advertencia, y eso te costó que tu vida espiritual fue apagada, como dice en una de las cartas, por una flecha del enemigo, un dardo del enemigo. ¿Cuántas veces se repite en nuestras vidas la historia del rey Josías y del rey Acab? Muchas veces por causa de un capricho, algo motivado por el orgullo. Quizás tengamos cuidado, es lo único que quiero dejarle en esta hora como una enseñanza.
La manera en que se relacionó Josías con el Señor hoy nos puede ayudar a usted y a mí en nuestra relación con el Señor en caminar en estos días difíciles que nos toca vivir, pero no imposible. El principal objetivo de un hijo o una hija de Dios, sea un líder o no lo sea, es que sea conocido por el buen testimonio y hacer en lo posible lo recto ante nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ante el Padre y ante el Espíritu Santo. La vida de un cristiano se debe ver reflejado en sus convicciones, en sus creencias, principios y su forma de hablar, su forma de actuar y su forma de caminar. Fíjese que cuando los fariseos y saduceos vieron que Pedro, Juan, hacía milagros, Jesús ya no estaba, ya había partido a su reino, ellos mismos dijeron, estos estuvieron con el Galileo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si usted está con Jesús, si usted dice, soy un hijo de Dios, una hija de Dios, usted tiene que tratar de hacer lo mismo que hizo Jesús. Si no, estamos viviendo un cristianismo disfrazado y una flecha del enemigo nos puede destruir. El verdadero creyente cristiano debe concentrarse en su búsqueda y en adoración al Señor. Quitar de su vida todo lo que implica adoración a otros dioses. O sea, se lo hago así. Si en tu corazón está el fútbol, es primero el fútbol. Si tu corazón está en las novelas, son las novelas. Eso Dios no quiere. Dios quiere que primero sea Él, segundo Él y segundo Él. Primero el Padre, segundo el Hijo y tercero el Espíritu Santo. Si Dios ocupa el primer lugar en tu corazón, quiere decir que otra cosa no va a entrar. Porque en el primer lugar, tus pensamientos, tu caminar, tu hablar va a ser siempre de Jesús. Si usted se desvía de eso, es un cristiano, hombre o mujer disfrazado. Y un dardo del maligno te puede destruir. Bendito sea Dios. Aquí la idolatría es muy importante, juega un rol muy importante en el cristiano. Hoy muchos se jactan, y yo veo a través de sus estados, gracias a Dios que hoy podemos ver los estados de los cristianos, y ahí usted ve en qué condición está un hijo o una hija de Dios. Si usted no publica cosas de Dios, palabra de Dios, ¿de qué cristiano me está hablando? Es disfrazado. Bendito sea. Que Dios nos ayude en esta hora. Si para esta hora en tu corazón Dios no ocupa el primer lugar, entonces hay algo que está fallando, hay algo que está mal. Bendito sea Dios en esta hora. Él es santo. Somos responsables ante el Señor en limpiar nuestras vidas de todo aquello que nos va dejando o nos va alejando, mejor dicho, del Señor. Usted se preguntará, ¿y cómo lo hacemos? Es sencillo. Primero tenemos que hablar con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y que Él nos hable a través de las Escrituras, que es su palabra. Viviendo una vida en lo posible, agradándole al Padre. Alabado sea Dios, viviendo una vida de gozo, una vida de paz, una vida de testimonio, hablando siempre del Señor a aquellos que necesitan. ¿Cuánta gente hoy están postrados en sus casas, están ahí en la soledad, en la angustia y están necesitando tu palabra, varón, tu palabra, mujer, enviar un mensaje? Dios quiere restaurar tu vida. Dios vino para restaurar, levantar, perdonar, sanar corazones. Alabado sea Dios en esta hora. Josías, este rey, estaba enfrascado en una tarea muy importante, muy grande, y junto con sus colaboradores, preparar la casa de Dios, restaurar la casa de Dios. ¿Cómo está tu casa hoy, mujer, varón? ¿Cómo está tu altar delante del Señor? Te lo dejo para que usted se haga usted me entiende. Alabado sea yo. No importa cuán ocupado estemos hoy, pero sí es importante sacar tiempo. ¿Para qué? Para leer las Escrituras, para escuchar la palabra de Dios, para congregarnos
muchos ya han dejado la casa del Señor. Fíjese que aquí el rey, si usted lee este capítulo 34, hay una parte que encuentra en la ley, que es la palabra de Dios, y cuando el rey escucha, él se rasga su vestido y dice, acá hay algo que está mal. Por eso cuando usted lee la palabra de Dios, usted va a ver que la palabra nos habla y usted va a decir, en mi vida algo no está bien, algo está pasando, estoy en falta con mi Señor. El rey, cuando escucha la ley de Dios, dice, hay mucha idolatría en Judá y en Benjamín, hay muchas imágenes, hay que erradicar, sacar, y ese va a ser su primer trabajo como rey, siendo un jovencito. Bendito sea Dios. El verdadero hijo de Dios, la verdadera hija de Dios, al igual que Josías, debe ser sensible a la palabra de Dios, a la voz de Dios, y dejarse confrontar con las escrituras. Si no nos confrontamos con la palabra de Dios, somos cristianos disfrazados. Tengamos cuidado. Tenemos que reconocer mis errores, tus errores, nuestros pecados y arrepentirnos, delante del Señor. El rey Josías, obedeciendo las estructuras de aquella época, bendito él, se encuentra con que su padre y su abuelo Manasés gobernó 51 años, hizo desastre, luego su hijo, que le relevó en el cargo, pero nace él y él cambia todo. A veces de nuestra familia vienen hombres, mujeres, todos son malos, pero Dios levanta a alguien de la familia y es bueno. No es que seamos buenos, sino que va a cambiar ese ADN. Aquí tenía un padre malo, un abuelo malo, pero él empezó a sacar toda idolatría de Judá y Benjamín. Bendito sea Dios en esta hora. El cristiano tiene que acercarse al Señor, acercarse al Espíritu Santo, buscar su dirección, buscar su aprobación y bendición. No solamente para su vida, sino también para su entorno familiar y su ministerio que Dios le puede dar. El rey Josías, cuando congregó a todos los líderes de su época y al pueblo, les compartió ¿qué? Les compartió la ley, la palabra de Dios. No les compartió su experiencia como rey. Esto es lo que realmente tiene que hacer un líder. Un líder, de cuando se pone en la plataforma, en el altar, tiene que hablar solamente la palabra de Dios. Yo he escuchado muchas veces líderes que hablan de él, de su testimonio, de su experiencia, y el pueblo está contento, pero lamentablemente no le está dando la palabra de Dios. ¿Cómo yo le puedo contar en mi iglesia mis testimonios, bendito sea Dios, mis experiencias cristianas? Ellos van a escuchar, o mejor dicho, quieren escuchar palabra de Dios. Aquí el rey escuchó palabra de Dios y se rasgó su vestido. Y él dice, algo está mal. Cuando la palabra de Dios te confronta, algo te va a decir en tu vida que estás llevando. Esto es lo que tenemos que enfocarnos a la palabra de Dios, que es universal, es para todo. No en contar nuestras experiencias, cómo vivimos, qué hacemos, de ninguna manera. Yo lo viví mucho tiempo eso, pero bueno, aquí el centro es Cristo. La palabra de Dios es la ley. Aquí nos enfocamos con el autor y consolador de nuestra fe, nuestra salvación, que es Jesús. El rey Josías nos desafía a través de esta palabra, bendito sea su nombre, con su pacto de caminar con Dios, con el Santo, con el segundo Adán, con el Cordero de Dios, aquel que vino a esta tierra hace más de 2000 años, habitó entre los hombres y era la palabra viva. Aquí la palabra nos enseña que Jesús es Dios, no hay otras. Es para el que cree, como dice. Y el rey, bendito sea Dios, el rey Josías vivió esas experiencias. Bendito sea su nombre.
con quien primero pasó por su vida, compartió con sus colaboradores y los trasladó al pueblo. También hay uno que quiero hablarle, que vivió hace más de 2000 años, pero en este caso era Jesús, que ya nos vamos a ocupar. Cuando Josías, se desempeñaba como rey, Dios ya había pronunciado un juicio que iba a venir sobre Judá y Benjamín. Era tanta la idolatría, era tanto la desobediencia, que estaban tan extendidos en todo lo que era Benjamín y Judá, que el Señor ya estaba listo para llevar a cabo sus juicios. Era tanta la maldad en esos tiempos, como lo es ahora, que gobernó, como dije antes, su abuelo Manasés y después luego su padre Amón, que el Señor ya no encontró satisfacción alguna, bendito sea Dios, santo es el Señor, en ninguno de estos reyes anteriores a Josías. Imagínese, Josías fue llevado a ser rey tan solo cuando era un niño de 8 años. Un niño, 8 años. Usted que está del otro lado, amigo, amiga, oyente, quizás está haciendo esta pregunta. ¿Josías siguió el mismo camino de su padre? ¿Siguió el mismo camino de su abuelo? No, la respuesta es no. Dice las Escrituras que siendo un muchacho, él comienza a buscar ¿a quién? Al Dios, no de su padre Amón ni de Manasés, sino a sus ancestros, aquellos que le hablaron de un Dios que hizo prodigios y milagros. Y cuando cumple 12 años, ¿él qué hace? Empieza a limpiar de toda idolatría, de las imágenes de acera, imágenes fundidas, él derribó altares, todo lo que había en Judá y en Jerusalén. Esto, viendo desde el cielo, agradó al Señor y es así que lo premió. Gobernó Jerusalén 31 años. Su vida al principio, como cuando comencé el programa, fue de obediencia, pero lamentablemente el hombre y la mujer no es perfecto, porque toda la gloria es para Dios, no es para el hombre. Y este hombre gobernó 31 años, su vida fue de obediencia, fue de reforma. En otras palabras, él hace que el pueblo y toda su familia, todos sus colaboradores, regresen ¿a qué? A las Escrituras, regresen ¿a qué? A la palabra de Dios, regresen ¿a qué? A congregarse. Hoy tu mensaje, varón, tiene que ser que tu familia, aquellos que te conocen, tus hermanos, vuelvan a la casa de Dios, vuelva como el hijo pródigo, bendito. No importa que el hermano mayor se enoje, lo importante es que vuelva a congregarse, porque tenemos otro problema. A veces vuelven los hijos, las hijas de Dios a la iglesia y están los hermanitos ahí y ya le miran mal porque volvió. Entonces hay un cierto egoísmo a veces en nuestras iglesias cristianas evangélicas. Mire, imagínese Jesús un egoísta, estaríamos todos perdidos, pero él dice que dejó su trono de gloria, se sometió acá como humano, él tuvo sueños, lloró, soportó todo, pero fue a la cruz por amor a ti y a mí. Él no fue egoísta y dijo, vayan y predique el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no será condenado. Dice las Escrituras, como está escrito, alabado sea Dios. Y este hombre hizo algo bueno, trajo la reforma, se instituyó nuevamente la palabra de Dios, se regresó a escuchar la voz, en otras palabras, se regresó a los caminos del Señor. Por eso, muchos años después, más adelante, Jeremías en su libro dice, paraos en los caminos y preguntad, mirad por las sendas antiguas, y cuál sea el buen camino y andad por él. ¿Y qué más nos dice? Y nos da promesa, y hallaréis descanso para nuestra alma. ¿Y qué le contestó los del pueblo del Señor? No andaremos. Hoy pasa lo mismo. Usted le da la palabra de Dios, usted le instruye, le enseña, le dice, hay que venir al Señor, Él viene pronto. Tenemos que congregarnos, santificarnos, esperar, pero dice, no voy. No es mi problema, es tu problema.
Bendito sea Dios. La historia de Josías, como así también de todo el Antiguo Testamento, ha sido escrita ¿para qué? Para enseñarnos a nosotros hoy. Josías vivió el fin de una época, por eso este relato es muy actual para estos tiempos y es para nosotros. Bendito sea su nombre. Los días finales de Judá había llegado. Dios había anunciado su juicio, pero sin embargo Dios, conforme a sus planes y propósitos para su pueblo terrenal, ya al final de ese tiempo el Señor había levantado a Josías, un rey que buscó dentro de todo la voluntad de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Hoy nosotros, como hijos e hijas de Dios, como cristianos, también estamos viviendo el fin de una época, el fin de un tiempo. Estamos viviendo días finales y días muy peligrosos, donde Jesús dijo: cuando vuelva, ¿habrá fe en la tierra? ¿Habrá fe? Hoy muchos se están enfriando, ya no son maní calientes ni son fríos, son tibios. ¿Y qué dice el libro del Apocalipsis con los cristianos que son tibios? Los vomitaré de mi boca, dice. Yo no lo digo, dice la palabra de Dios, y yo creo en la palabra de Dios. Y Jesús va a volver pronto. Pero volvamos al mensaje. Estamos viviendo nuestros tiempos muy peligrosos. El juicio de Dios ya ha sido pronunciado sobre un cristianismo infiel. Infiel. Que solo exteriormente lleva el nombre de soy cristiano, soy cristiana, pero por dentro, y que Dios nos ayude, somos infieles. Dentro de cada uno hay un vacío espiritual. Así como el Señor suscitó un despertar en los tiempos de Josías, así también hoy Él puede hacerlo en tu vida, varón, en tu vida, mujer. Solo hay que volver nuestro rostro al Señor, buscarlo. El que busca, lo va a encontrar. La historia del rey Josías resalta un despertar que comenzó en su vida y tuvo consecuencias muy lindas para el pueblo. El rey se inclinó ante la palabra de Dios. No solo buscó en ella la dirección de Dios, sino que también lo aplicó a su persona y luego a sus entornos y a su pueblo. En este caso, las tribus de Judá y Benjamín. La pregunta que yo hago hoy a los que están del otro lado: en este tiempo que estamos viviendo, ¿estamos dispuestos a cambiar nuestras vidas cuando sentimos de alguna u otra forma, bendito sea su nombre, que el Señor siempre se está dirigiendo a cada uno de nosotros a través de su palabra, la palabra de Dios como está escrita, las sagradas escrituras, y nos da muchas veces una imagen realista y objetiva de lo que podemos sacar de este rey? Él comenzó muy bien viviendo en obediencia, pero si usted escuchó al comienzo, él no escuchó la voz, terminó desobedeciendo esa voz, siguiendo quizás su propia voluntad, porque si no, no terminaría así. Y ahí es donde se había mostrado fuerte la prueba que lo hizo caer. Tengamos cuidado a veces que, como dice una escritura de una Biblia que dice el lenguaje actual, dice, por eso en 1 Corintios, por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Así dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Biblia, versión lenguaje actual. En sus comienzos Josías era dependiente y obediente en cuanto a las cosas de Dios. Es como algunos de nosotros cuando llegamos al camino, estamos todos contentos en nuestros primeros pasos de cristiano. Es todo agradecimiento, es todo gozo, testimonio. Hablamos del Señor a todo el que se nos cruza en nuestro camino. ¿Y después qué pasa? ¿Qué pasa después? Empiezan nuestras experiencias.
va ocupando ese orgullo, ese egocéntrico. Después crecemos, avanzamos, pero ya sin la ayuda del Señor. Y ahí es cuando corremos el peligro. Que Dios nos ayude a ser siempre dependientes de Dios. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Y así le ocurrió a este rey. En los años siguientes él creyó poder obrar, andar, crecer sin tener en cuenta o el consejo de parte de Dios. Y él conoció un triste final. Como muchos hoy de los cristianos, hoy ya quizás no tienen en cuenta al Espíritu Santo en su diario vivir. Tengamos mucho cuidado para que usted entienda a qué me estoy refiriendo de cómo se cumple la voluntad de Dios. Le voy a leer un poquito, siglos para atrás, cuando se divide el reino de las tribus de Israel en Judá, en Israel. Las tribus de Israel fueron llamadas tribus del norte y estaban compuestos por 10, y las de Judá eran las del sur, compuestos por 2 tribus. El primer rey de las tribus del norte fue Jeroboam. Y dice las Escrituras en Primera de Reyes, capítulo 2 en adelante, dice que habiendo tenido consejo el rey, en este caso habló con su séquito que estaban ahí, el rey hizo 2 becerros. Escuche esto porque es terrible. 2 becerros de oro. Esto es como cuando Aarón, mientras Moisés fue a buscar las tablas, la ley, el pueblo dice, ¿qué hacemos acá? Y bueno, hagamos un becerro de oro y digamos, este es tu Dios que te sacó ¿de dónde? De Egipto. Acá este rey Jeroboam comete el error de hacer 2 becerros de oro y le dice al pueblo, dice, basta ya de subir a Jerusalén a adorar. Aquí están tus dioses, oh Israel, le dice, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Estamos todos locos. ¿Cómo puede ser que un pueblo que vivió maravilla, vio milagro, como Dios lo sacó de la esclavitud de más de 4 siglos, de repente te presentan un becerro de oro, algo que es metal, no habla, no camina? ¿Cómo puede decir que cambias la gloria de Dios por algo que está muerto? Bueno, hoy lamentablemente hay muchos cristianos disfrazados que han cambiado al Rey vivo, a un Dios poderoso, por algo muerto. Tengamos cuidado, mucho cuidado. Es como decirlo de otra forma. Alguien que fue, qué sé yo, fue iluminado, estuvo en los caminos del Señor, sirvió al Señor, y hoy ¿cómo está? Con una flecha del maligno fuera de la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude a permanecer y ser fiel. ¿Cómo puede ser, bendito sea su nombre, que alguien que fue iluminado por el poder de Dios hoy pueda estar sirviendo nuevamente a dioses de yeso, de madera, oro, plata, ignorando que Jesús ya nos sacó de la esclavitud? Y a veces volvemos como el perro al vómito. Que Dios nos ayude. Y Jeroboam, ¿qué hizo? Había puesto un becerro de oro en Betel y otro en Dan. 2, uno en Betel y otro en Dan. Para que esa forma impedir que el pueblo fuese a adorar a Jerusalén. Es como que hoy usted se fue de la casa de Dios y gracias a sus amigos, vecinos, familia, le dice, mira, no vayas a la iglesia, quédate aquí con nosotros a pasar un tiempo. Total, Dios es bueno, Dios te va. No, señor, no, señora. Si usted es un hijo de Dios, dígale a ese amigo, a esa familia, que usted primero sirve a Dios. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Fíjese que nosotros tenemos reuniones en la semana 2 horas, los domingos 2 horas, y después tenés 7 días para brindarte a tu familia, a tu trabajo, a lo que sea. Pero Dios te está pidiendo por lo menos en la semana que vengas 2 horas a congregarte. Pero no, primero está la salida con los amigos, las plazas, ir a comprar, los cumpleaños. Tengamos cuidado porque va a venir un dardo del maligno, una flecha, y te va a dejar literalmente fuera del plano de la salvación. Bendito sea Dios. Que
Que Dios nos ayude. Quizás hay personas a tu alrededor que hoy te están impidiendo que alabes a tu Señor. Hay hombres y mujeres que no quieren que tú compartas este evangelio poderoso con tus amigos, con tu familia. No quieren que tú compartas esas maravillas que Dios hizo en tu vida. Jesús dijo en una oportunidad, dice que él estaba hablando, vinieron, toc, toc, golpearon, dice, maestro, afuera te busca tu madre y tus hermanos. Y Jesús mirando a la gente que estaba ahí, al gentío, dice, ellos son mis hermanos, ellos son. Aquel que no es digno de seguir al Señor tiene que dejar, bendito sea su nombre, su familia de un costado y primero Dios. Con esto no quiero decir que la familia es importante. Sí, yo tengo mi familia, pero primero Dios. El que no siga a Jesús en todo, a Jesús no le sirve. En una oportunidad vino un joven y le dijo, Señor, quiero seguirte, pero deja primero que entierre, bendito sea su nombre, a mis padres. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Otro le dijo, deja que me voy a despedir de... No, seguidme. El evangelio no es fácil, pero es hermoso. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Y dice que todo esto, lo que hizo Jeroboam, este rey en Jerusalén, fue, dice la palabra de Dios, fue causa de ¿qué? De pecado. Porque el pueblo iba a adorar en Dan y en Betel a dioses de yeso, de metal, en este caso era un becerro de oro. La pregunta a los amigos que están del otro lado y a los hermanos oyentes, ¿cuál es hoy tu impedimento que ya no puedes hablar con tu Creador? ¿Cuál es tu impedimento que no podés llegar 2 horas en la semana a dar gracias a Dios y decir gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida? ¿Cuál es tu impedimento? ¿Ya no le alabas como antes? ¿Cuál es tu becerro de oro hoy que has reemplazado por la gloria de Dios? ¿Cuál es tu idolatría que está ocupando en tu corazón? Quizás esa fe hacia el autor de nuestra salvación, hacia aquel que es pan de vida, ha menguado. ¿Cuál es? Pero tengo hoy buenas noticias para usted. Dios el Señor es bueno en todo tiempo y para esta misma hora Él llega con este mensaje a usted que está del otro lado. El Espíritu Santo, que nunca deja a sus hijos y a sus hijas solas, Él viene a darte hoy, si usted está en toda su voluntad de creerle al Señor, Él te quiere dar más fe en esta hora, más rectitud, más fidelidad, más confianza en cuanto a las cosas de Dios. Dice la palabra de Dios como está escrito en Primera de Reyes, para que se cumpla lo que pasó en Josías. Dice que vino un varón de Dios, por palabra de Dios, dice que vino de Judá, subió a Betel, donde estaba el becerro de oro, y estando Jeroboam en el altar de Dios, que no le correspondía, dice que estaba por quemar incienso, y aquel varón cuando vio eso, clamó y dijo, altar, altar, bendito, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual va a sacrificar sobre este altar a los sacerdotes paganos, porque Jeroboam, le digo, levantó muchos sacerdotes falsos, como hoy hay muchos pastores, evangelistas, profetas, apóstoles falsos. ¿Y qué hizo este hombre? Mató a los verdaderos, mandó a matar. Hizo lo mismo cuando Acab y Jezabel estaban ocupando en aquel tiempo que tuvo que levantar el Señor a Elías para decapitar a los profetas falsos de Acera y a los Baales. Aquí este hombre, Jeroboam, había hecho lo mismo, bendito. Y dice que viene este varón, que la Biblia no da el nombre, y le dice que de aquí a poco tiempo va a nacer un hijo llamado Josías, le da el nombre y todo. Fíjese el Espíritu Santo como opera, el cual dice que va a sacrificar a los falsos sacerdotes que hoy hay en muchos altares,
Literalmente le estaba diciendo que va a llegar el tiempo que Dios va a hacer justicia y va a traer justicia en aquellos que son cristianos disfrazados. Bendito sea Dios. Y dice que iba a sacrificar y se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? Se cumplió 300 años después. Usted dirá, nosotros decimos, Cristo viene pronto. Y usted dice, pero siempre me están diciendo, tengo 60 años y me están diciendo, Cristo viene. Y hasta ahora. Pero Pedro dice algo importante. El apóstol Pedro dice que estemos velando siempre. Que muchos creen que ya no va a venir, pero Él va a venir. Si Él dijo que iba a venir a morir por tus pecados y los míos, y vino, porque eso estaba todo ya preparado en el Antiguo Testamento, Él vino, nació, creció, murió por tus pecados y los míos, y Él antes de irse a su reino dijo, volveré. Quiere decir que Jesús va a volver en cualquier momento. Nadie sabe el año, nadie sabe el mes, el día ni la hora. Solamente el Padre sabe cuándo Cristo va a volver. Bendito sea su nombre. Y aquí la profecía se cumplió. 300 años después, Josías nace, asciende al trono. ¿Y qué hace este niño? Lo primero que hace fue eliminó toda idolatría de Israel. Mató a los falsos profetas. Literalmente destruyó todas las imágenes de acero, de yeso que había traído su padre y su abuelo Manasés. Todo eso se cumplió. Hasta aquí podemos sacar una instrucción práctica para nuestras vidas hoy. Bendito sea su nombre. Hace 2023 años vino también un rey de la descendencia de Jesús, de Judá, perdón. Su nombre es Jesús. Aquel que lo conocemos como el pan de vida, aquel que se presentó como la luz del mundo, aquel que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que es Señor de toda la tierra, aquel que es el Rey de Reyes y Señor de señores. Su nombre, lo vuelvo a decir, Jesús, su nombre, Jesús, su nombre, Jesús. Él es de la descendencia, él vino como un niño, nació en Belén, en un pesebre entre los animales. Él fue anunciado por ángeles, por magos del oriente. Le ofrecieron oro, incienso, mirra. Yo no sé lo que usted le está ofreciendo hoy a este Jesús. ¿Le estás ofreciendo incienso? Es tu oración. ¿Le estás sintiendo, dando mirra, ese perfume, oro? ¿Qué le estás ofreciendo a tu rey que hizo todo por ti? Bendito sea. Hasta Herodes se enteró del nacimiento de Jesús. Y dice que se enojó Herodes cuando nació este rey. También se enojó toda la descendencia de Jerusalén. Y al cumplir los 30 años de edad, él vino a Nazaret, su pueblo, y en su primer día de ministerio entra en una sinagoga. Le dan el libro del profeta Isaías y él abre ese libro que era papiros y dice así: como está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Él me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Él quiere sanar tu corazón, mujer, varón, a pregonar libertad a los cautivos. Hoy muchos cristianos están disfrazados y están cautivos en sus pecados, pero Él vino para libertar. Si el Hijo nos libertare, no seréis verdaderamente libres. Él vino para dar vista a los ciegos, aquellos que están ciegos en cuanto a lo espiritual, ciegos en cuanto a las escrituras. Él vino para devolverte la vista, como aquel ciego que clamaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cada vez más fuerte, y Jesús se tuvo que detener. Cuando usted clama, Jesús se detiene y envía a los mensajeros y le dice: tráemelo. Y va el mensajero y le dice: levántate, el maestro te llama. Jesús te está llamando, varón, mujer. Deja de disfrazarte. Sé un hombre y una mujer genuina en los planes de Dios. Sé un cristiano verdadero.
porque una flecha a la aventura puede destruir tu vida. No quiero meterte temor ni miedo. Dios es celoso, celoso, es celoso. Él te ama incondicionalmente y Él quiere lo mejor para ti. Jesús mismo es el verbo hecho carne, es la palabra vida que caminó entre los hombres a lo largo de su paso por esta tierra y durante su ministerio público. Jesús, lo único que salía de su boca era la palabra de Dios, porque Él es la palabra de Dios. Él es la palabra viva. Bendito sea su nombre. Y está para seguir, pero lamentablemente el tiempo se ha cumplido. Espero que usted se lea Josías, segunda de Crónica, capítulo 34, lea el 35. Fíjese cómo termina este rey y fíjese lo que viene después. Los juicios de Dios no vinieron en la época cuando el rey estaba vivo, pero vinieron después. Después invadieron los asirios, le llevaron a Judá cautivo por 70 años. También los babilónicos le llevaron a los de Israel también cautivo. Tengamos cuidado no volver por nuestro disfraz de cristiano a la cautividad. Tengamos cuidado no perecer como el rey Acab, que se disfrazó diciendo: no me van a creer que soy un soldado más y la flecha del enemigo no me va a alcanzar. Estás equivocado, equivocada. El enemigo te conoce y me conoce. Tiró esa flecha a la aventura. ¿Y dónde fue? Se incrustó en el rey Josías y él murió. En Acab pasó lo mismo. La Biblia parece ser que se repite, pero no. Si bien todo lo que está es para tu conocimiento y el mío, y este Dios de quien te hablo es un Dios celoso, es amor, sí, es su naturaleza. Es un Dios de ira, sí, porque también es su naturaleza. Pero Él siempre va a sacar lo mejor para tu vida. Padre Celestial, y aquí, Señor, ayúdanos a no ser cristianos disfrazados. Ayúdanos a que la palabra de Dios nos confronte con el pecado. Ayúdanos a arrepentirnos, Señor. Estamos viviendo días malos, días de mucho orgullo, días de falsedad. Estamos viviendo días de mentira, donde en el mismo tu pueblo hay mentiras, Señor. Ayúdanos, donde se hablan mal del hermano. Ayúdanos, que eso se use para orar. Diga: Señor, te pido por mi hermano, mi hermana. Ha cometido un error, pero ayúdalo a levantar. Si el líder de esa congregación cometió un error, ayúdalo en oración para que Dios lo restaure. Dios no quiere que nadie se pierda. Quiere que todos procedamos a un arrepentimiento. Que Dios te bendiga donde te encuentras. Que la paz de la misericordia de Dios te alcance como me ha alcanzado a mí. Y ayudarnos, Señor, a no ser cristianos disfrazados. Ayudarnos, Señor, a que seamos cristianos genuinos. Que la paz en esta hora te alcance a ti, varón, y a ti, mujer. Dios lo bendiga. Comparta el mensaje. Puede suscribirse a mi canal de YouTube. Me va a encontrar como Pastor Juan Antonio Cáceres Oficial. Ahí a la campanita. Y le va a llegar cada semana el mensaje a su vida. Dios te bendiga. Y si alguien quiere ofrendar para la radio, te doy mi teléfono. Es más 549 11 6909 1958. No solamente salgo en esta radio, salgo en muchas radios y la mayoría se paga. Pero gracias a Dios que mi esposa y yo trabajamos y podemos afrontar esos gastos. Hasta ahora, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Pero si usted siente bendecir al ministerio radial, que son muchas radios, y también Canal 100 de Quetzal, de la ciudad de Guatemala, también ese canal me saca en vivo. Dios bendiga a los hermanos de Guatemala. Dios bendiga al Canal 100 de ahí de la ciudad de Quetzal. Paz del Señor, Dios lo bendiga, y si Dios quiere nos reencontramos el sábado. Paz del Señor.